Y el mensaje muy claro del fe cristiano es que debe ser salvado. Debe ser salvado. Hemos cantado muchas veces de esta mañana, hablando de cómo vino a rescatarnos y salvarnos en la cruz. Y la palabra salvación, usamos esta palabra tantas veces. La palabra salvación significa un rescate o liberación de alguna calamidad o catástrofe. ¿Hemos pensado en eso? Como cristianos sabemos que de la Biblia que Jesucristo es el que nos salva. Él es nuestro Salvador. Estamos cantando de eso. Su obra de salvación está referido en la palabra con muchas palabras diferentes. Redención, expiación, pagando nuestro rescate, etc. Pero mi pregunta para ustedes y lo que quiero responder o contestar esta mañana es, ¿salvado de qué? ¿Salvado de qué? ¿Por qué necesito Jesús? ¿Qué es la calamidad que más me amenaza? En la Biblia hay un peligro, una calamidad que es tan malo, es clave a la doctrina bíblica de la salvación. ¿Pero qué es? ¿Qué es el peligro más grande o mayor que necesito o que me amenaza más de que necesito ser salvados? Y tal vez en ese momento ustedes están pensando, ¿salvado de qué? Tal vez para unos de ustedes es salvación están pensando, necesito ser salvo de una vida difícil, de pruebas, de sufrimiento, de mi tristeza. O tal vez están pensando, pues necesito salvación de la soledad, de enfermedad. O una falta de propósito. Pues yo no tengo propósito, yo necesito ir a Cristo para tener un propósito en la vida. O tal vez están pensando más cerca y están diciendo que no, yo necesito ser salvo de Satanás. O del pecado. Pero ¿sabes qué? Ninguno de esas cosas que he mencionado es tu mayor enemigo. Mi mayor enemigo es la amenaza más grande en mi vida y la cosa que más necesito ser salvado de esta cosa es Dios mismo. Yo necesito ser salvado de Dios mismo. Y muchos de nosotros tenemos una imagen de Dios que es puro amor y solo amor. Y que es tan misericordioso y amable que Él nunca juzgaría algo como yo. Tenemos una perspectiva no bíblica de Dios que es infinitamente capaz de bendecirme, pero es incapaz de maldecirme. Creemos en un Dios de amor, pero no creemos en un Dios de ira. Pero voy a escribir principalmente en Sofonías 1, 14 a 18. Ustedes tal vez no saben que Sofonías es un libro de la Biblia, pero voy a leerlo. Cercano está el gran día del Señor, cercano y muy próximo. El clamor del día del Señor es amargo. Allí gritará el guerrero. Día de ira aquel día, día de congoja y de angustia, día de destrucción y desolación, día de tinieblas y densas sombras, día nublado y de densa oscuridad, día de trompeta y grito de guerra, contra las ciudades fortificadas y contra los torreones de las esquinas. Traeré angustia sobre los hombres y andarán como ciegos porque han pecado contra el Señor. Su sangre será derramada como polvo y su carne como estiércol.
ni su plata, ni su oro podrán librarlos en el día de la ira del Señor, cuando por el fuego de su celo toda la tierra sea consumida, porque Él hará una destrucción total y terrible de todos los habitantes de la tierra. Primero Tesalonicenses 1:10 nos dice algo interesante. Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Romanos 5:9 dice, entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Y esos versos nos dice claramente de qué vino Jesús salvarnos: ira y juicio. Y normalmente comenzamos nuestra presentación del Evangelio con Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Pero es verdad? Romanos 2:5-8 dice, pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Versículo 8, pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. O hablamos con nuestros amigos incrédulos diciendo que Jesús vino, comenzamos aquí, Jesús vino para salvarte. Y Él murió en la cruz para ti. Pero si comenzamos con la noticia buena y ellos no entienden de qué necesitan ser salvados, ellos pueden decir, pues ¿por qué necesito Jesús salvarme? Si ellos no creen, o si ustedes no creen en un juicio venidero, y si ustedes están creyendo que tus obras buenas van a contribuir a tu salvación o van a agradar al Señor, ¿sabes qué? Jesús es una buena idea, pero es completamente inútil. Si tú quieres confiar en tus propias obras, Jesús es inútil. ¿Por qué están aquí? Y eso no soy yo diciendo eso. Gálatas 2:21. Si la justicia viene por medio de la ley, obras buenas, entonces Cristo murió en vano. Gálatas 5:2. Yo, Pablo, os digo, si os circuncidáis, es decir, si ustedes quieren confiar en tus propias obras, de nada os aprovechará Cristo. Cristo es inútil. Podemos cantar y salir y comer. Pero, ¿cuándo fue la última vez que dijiste a alguien que necesitan ser salvos o Dios va a destruirles? Ser salvos o Dios va a juzgarte. Mateo 10:28, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Pues 2 Corintios 5:10, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea buena o sea malo. Y si ustedes están en estos momentos sorprendidos que necesitamos ser salvos de Dios, es porque tienen dos errores, o uno de los dos errores. Una perspectiva demasiado bajo del Señor, o una perspectiva demasiado alta de ti mismo. Pero ¿por qué Dios es un Dios de ira? Y es principalmente porque Dios es un Dios santo. Él es un Dios justo que requiere una pena justa para el pecado. Él es un juez. Él es demasiado santo estar con el pecado. Isaías 6:3, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Es el único atributo en la Biblia que está repetido 3 veces así, santo, santo, santo. Nunca encontramos en la Biblia, amor, amor, amor es el Señor. Pero sí vemos santo, santo, santo varias veces. Éxodo 33:18, no puedes ver mi rostro porque nadie me puede ver y vivir. ¿Por qué? Porque Él es tan santo y nosotros no.
hemos violado su santidad con nuestro pecado y la palabra dice como incrédulos somos enemigos del Señor. El Señor no es tu hermano ni tu amigo si eres incrédulo. Él es tu enemigo. Pero ¿por qué el pecado es tan malo? Porque tal vez están pensando que pues nadie es perfecto, pero pues yo no estoy tan malo. No soy como, nunca he ido a la cárcel, nunca he robado, ni nunca he matado. Yo soy bastante bien, bastante bueno. Mateo 5:48 dice lo que requiere el Señor. Por tanto, sean ustedes perfectos, punto. Como su Padre Celestial es perfecto. Romanos 3:23 dice, por cuantos todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Aquí es el estándar, la perfección. Si no has alcanzado la perfección, levanta la mano si eres perfecto. Entonces, cada uno de ustedes han fracasado a alcanzar la gloria del Señor y están bajo juicio, aparte de un Salvador. Pero ¿por qué el pecado es tan malo? Porque si no tememos la ira del Señor, es probablemente porque no entienden la ira del Señor o la severidad de tu pecado. Y muchas veces aquí en Colombia, aquí igual en IBCC, he escuchado mucha gente dice que pues he cometido muchos errores. Tal vez ustedes han dicho eso. He cometido muchos errores. Odio esa expresión. ¿Por qué? Porque un error es algo como, fue un accidente, algo no tan severo, pues no debería haber hecho, pero upsí, lo hice, un error. Pero la palabra nunca usa esa palabra cuando habla del pecado. Hace 3 palabras principalmente del pecado. Número 1 es una deuda. Dios exige justicia. Eso es el pago de entrar a su presencia. Hay que ser perfecto. Pero nosotros hemos fracasado al alcanzar esa perfección, entonces debemos una deuda a Dios. La segunda palabra que usa es más fuerte, es enemistad. Es una violación de la relación que debemos tener con el Señor. Es decir, no estamos actuando en amor ni devoción, pero rebeldía y hostilidad contra el Señor. Colosenses 1:21, y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras. Es decir, diciendo, si tú estás en el antes del Señor, toda tu vida es hostil contra el Señor. Por eso la Biblia dice que somos enemigos de Dios, Romanos 8:5-8, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. Y versículo 7, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Versículo 8, y los que están en la carne no pueden agradar al Señor. Romanos 5:10, porque si cuando éramos enemigos, la enseñanza de la palabra es muy claro. Si tú no has puesto tu fe en Cristo, si no hay después para ustedes, normalmente hablamos de antes y después. Si no hay después, si nunca ha sido un cambio en tu vida, eres enemigo de Dios bajo de su juicio. Y la otra palabra que usan es un delito. Una ofensa contra su santidad o una transgresión. Primero de Juan 3:4. Todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Mira, ninguna persona con quien he hablado ha dicho así. Hablando de su vida pasada o tu matrimonio, dicen que he cometido tantos delitos contra el Señor. He hecho tantas acciones rebeliosas y hostiles contra el Señor en mi matrimonio. No, ¿qué dicen? He cometido muchos errores. Pero no son errores. Son acciones de rebeldía. Y eso es como Dios lo ve. Eso es importante. Pero ¿por qué mi pecado es tan malo? No solamente porque Él es perfecto. Pero eso está así, Dios es perfecto. ¿Por qué mentirse es mal? Porque Dios es la verdad. Y cuando Dios dice, no mientes,
Es porque Él es la verdad y nosotros estamos hechos en la imagen de Dios. Y cuando estoy mintiendo, estoy puesto en este mundo para reflejar algo del Señor. Y cuando estoy mintiendo, lo que estoy diciendo, el Dios en quienes imagen soy yo es un mentiroso. ¿Y por qué adulterio es mal? Porque Dios es fiel. Y cuando estoy cometiendo adulterio, cuando estoy lujuriando mi mente, lo que estoy diciendo, sin decirlo, estoy demostrando que el Dios en quienes imagen soy yo es Dios infiel. Estamos blasfemando el nombre del Señor con cada pecado que hacemos. ¿Cuándo fue la última vez que pensaste en tu pecado así? Pues tal vez hoy es el primer día. Y eso no es solamente una cosa que hacemos una vez y nunca pecamos. Y nunca pecamos de nuevo. La Biblia dice que como incrédulos, eso es nuestra naturaleza. Esa es la doctrina de depravación total. No somos, escúcheme bien, no somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque ya somos pecadores. Romanos 3, no hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Efesios 2, 1 a 3, ustedes que estaban antes de Cristo, muertos en sus delitos y pecados, y dice en el fin de versículo 3, y éramos por naturaleza hijos de ira. Esto es nuestro estado ante el Señor sin Cristo, sin un Salvador. Pero no es suficiente pensar que, yo necesito ser salvado de una calamidad futura. La verdad es que en nuestro pecado estamos ya bajo del juicio. Ya estamos bajo de una maldición. Juan 3:18 dice, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. No vamos a morir y pararnos antes del Señor y como un tribunal, pues aquí es todo que tengo. Espero que lo aceptes. No, ya estás condenado. Ya estás condenado. Él no tiene que evaluar y decidir. Ya ha decidido. Tu condenación es ya. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es nuestro pecado y inhabilidad a alcanzar su estándar perfecto que nos pone bajo de la maldición del Señor. Proverbios 3:32 dice, la maldición del Señor está sobre la casa del impío. Gálatas 3:10 y 11, porque todos los que dependen de las obras de la ley están, no estaban, no estarán, están tiempo presente bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es decir, si ustedes han fracasado al alcanzar la perfección que demanda o que exige, ya están bajo de la maldición. Pero a veces cuando hablamos de maldición estamos pensando en vudú o de brujas y ¿qué significa ser debajo de la maldición? Porque en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 27 y 28, dice, si obedeces la ley, estás haciendo todo bien, Dios les va a bendecir. Pero si desobedecen, van a estar malditos. Versículo de Deuteronomio 27 y 26 dice, maldito el que no confirme las palabras de esta ley para ponerlas por obra. Y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu de Dios. Entonces, la maldición de Dios viene de desobediencia o en ese caso fracasar al alcanzar la perfección que exige. Pero sabes que a veces todavía está difícil entender. Pero yo creo que una cosa que me ayuda bastante es cuando queremos entender la maldición de Dios, tenemos que estudiar un poco la bendición de Dios.
En Deuteronomio 28 dice, si obedecemos el Señor, ese es un resumen, dice, van a estar bendecidos en la ciudad, en el campo, en tu hogar, en tu cocina, en tu comida, en todas las áreas de la vida, Dios te va a bendecir. Y eso realmente probablemente es más claro en la bendición famosa que hemos escuchado de Números 6. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti tu rostro y te dé paz. Pues claro, nos encanta eso, esa bendición. Y en el pensamiento judío, el frase, su rostro resplandecerá sobre mí, fue como el máximo signo de la bendición del Señor. Porque su rostro representaba o representa su presencia, comunión, favor. Es decir, pues Dios en sí, ese espíritu, no tiene rostro. Pero es un dicho de decir, mira, el rostro de Dios resplandecerá sobre ustedes. Es decir, yo tengo el favor de Dios, yo tengo comunión, yo tengo toda cosa buena porque yo tengo Dios mismo. Y esa comunión con Dios era la máxima vida y gozo. Eso es porque en los Salmos David repetidamente dice, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Ser salvo es decir, yo tengo el favor de Dios en mi vida. Yo tengo Dios mismo. Así que la maldición de Dios es exactamente lo opuesto de esta. Es un abandono y rechazo completo de Dios que resulta en la miseria final y la muerte. La maldición de Dios sonaría algo así, si usamos la bendición. Que el Señor te maldiga y te abandone. Que el Señor te mantenga en las tinieblas y te dé solo juicio sin gracia. Que el Señor te dé la espalda y te quite su paz para siempre. Ahora creo que entendemos un poco más qué es una maldición del Señor. Es un rechazo completo de Él. Entonces, una maldición en el Antiguo Testamento fue una expulsión completo de la relación comunitaria. Cuando ellos hicieron una cosa, el pueblo de Israel fue el lugar donde la presencia del Señor se manifestaba, en el santuario, en el tabernáculo. Y cuando una persona pecó, eso fue el único lugar en el mundo donde podrían experimentar el Señor así. Y cuando cometieron cualquier pecado, echaron fuera de la comunidad. Lo expulsaron para nunca regresar. Ellos estaban condenados. Habían perdido la bendición del Señor. Y eso es exactamente que hace nuestro pecado entre nosotros y el Señor. Isaías 29:2. 59:2. Pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios, y los pecados le han hecho esconder ¿qué? Su rostro para no escucharlos. Estaba diciendo esta cosa misma a una persona conocida esta semana y me dijo, ¿y estás diciendo que si no estoy creyente, Dios no escucha mis oraciones? Pues no. Dios no está obligado a escuchar sus oraciones. Y si eres incrédulo, Dios odia sus oraciones. Porque están puro egoístas. No está interesada en bendecirte para nada, porque estás bajo de la condenación. ¿Salvado de qué? Dios. La ira de Dios contra nuestro pecado.
Punto número 2. ¿Salvado por medio de qué? ¿Salvado por medio de qué? Entendiendo de qué necesitamos ser salvados, ahora quiero hablar por qué medio somos salvados. Y 1 Tesalonicenses 5, 9, 10, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros. Si una persona dice que no necesito Cristo, es porque no entienden quién es Dios y no entienden su pecado. Pero si nosotros entendemos la gravedad de nuestro pecado contra Él, estamos en este momento listos para huir a cualquier Salvador. Y Jesucristo es ese Salvador. Cristo se ocupa o trata con cada aspecto de nuestro pecado en su vida y muerte. Número 1, hablamos de que la palabra habla de nuestro pecado como deuda. Pues mira, Cristo cubre nuestra deuda, asumiendo el pago de lo que hay que pagar. Él ganó con su vida antes de la cruz la justicia que nosotros hemos fracasado ganar. Entonces no necesitamos solamente la muerte de Cristo, necesitamos la vida de Cristo. Él ganó la justicia que no hemos ganado. Hebreos 7:22. Por eso Jesús ha venido a ser fiador o garantía de un mejor pacto. Está usando palabras económicas para decir, Jesús firmó su nombre en el préstamo y Él es nuestra garantía. Colosenses 2:14, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Gracias a Cristo Jesús que Él pagó nuestra deuda. Segundo, enemistad. Cristo en la cruz está tratado como enemigo del Padre para que nosotros podamos ser reconciliados con Dios. Él es nuestro mediador entre un Dios santo, quien está ofendido y enojado con nosotros por culpa de nuestros pecados. Cristo es mediador entre este Padre Santo y nosotros, los ofensores. Dios es el ofendido, nosotros los ofensores. Y hemos hablado varias veces del perdón y la necesidad de reconciliarnos. Pues nosotros necesitamos estar reconciliados con Dios porque nosotros hemos dañado la relación. 1 Timoteo 2, 5-6, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos. No necesito María. Ya tengo solo un mediador y es Cristo Jesús. María no murió por mí. Ella no vivió una vida perfecta en mi lugar. Ella no me vale nada. Yo necesito un mediador y es Cristo Jesús, hombre. Colosenses 1:22. Ahora Dios los ha reconciliado en Cristo en su cuerpo de carne mediante su muerte. Él nos reconcilió a fin de presentarlos santos, sin mancha y irreprensibles delante de Él. Efesios 2:16, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Cristo en la cruz, en su obra en la cruz, nos permite ser amigos de Dios, hijos de Dios, ya no enemigos. Qué increíble, ¿no? Y la última palabra que hemos dicho, un delito.
Jesús, un delito contra Dios, un Dios santo, requiere una pena. Cristo está castigado en la cruz por nuestros delitos. Y realmente cuando decimos cosas como, he cometido muchos errores, estamos disminuyendo la obra del Señor en la cruz. Porque Él no vino para morir para errores. Él vino para morir para delitos. Y en la cruz, en el castigo de la cruz, Él está tratado como nuestro sustituto, recibiendo la pena de los delitos que nosotros hemos cometido. Jesús ofrece su vida como un pago de sustitución. Pero ¿sabes qué? El Padre no está obligado a aceptar el pago. Aceptando el pago, Él todavía puede. Es como por ejemplo, si un niño roba una tienda y el niño dice que ese es un delito. Y si él regresa y digo que yo quiero pagar por lo que he robado, el dueño de la tienda todavía puede mandarle a la cárcel porque él cometió un delito. Y si él decide no requerir ese pago, eso es pura gracia. Pura gracia. Pero no condenarnos y para recibir el pago de Dios es pura gracia para nosotros, ¿no? Para Dios a quedarse justo, Él tiene que castigar delitos contra Él. Y la cruz nos muestra la justicia y la misericordia del Señor al mismo tiempo. Sin la sustitución de Jesucristo no hay gracia. Y sin la ira de Dios castigando al Señor en la cruz, no hay justicia. Pero el Señor es los dos. Romanos 3, 24, 26. Todos son justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. Es decir, cuando Jesús murió en la cruz, la justicia de Dios está siendo satisfecho. Eso es que significa propiciación. Está siendo satisfecho la ira y la justicia de Dios contra mi pecado. Pero ¿sabes qué? Cuando Él dice, porque la ira que tengo contra el pecado ya está acabado en Cristo, ahora tengo gracia para ti. Yo puedo dejarles entrar mi presencia, aunque no merecen, porque yo puedo mostrar misericordia, porque mi justicia ya ha sido activado en Cristo Jesús en la cruz. Eso es lo que está diciendo ese versículo, y eso es increíble. Porque eso realmente es el problema mayor en el universo. ¿Cómo un Dios santo y puro y perfecto, cómo Él puede aceptar cualquier persona pecaminosa en su cielo? Esa es una contradicción, digamos. Para Él aceptar un pecador, alguien que no es perfecto, Él tendría que bajar su santidad que no puede hacer. Eso realmente es el conflicto mayor en el universo y Él hace en la cruz. Él lo hace en la cruz. No está disminuyendo nada su justicia porque está castigando al Señor por eso. Y también puede ser misericordioso porque ya acabó su ira contra ellos que creen en Él. Y si estamos tentados a pensar que pues el Padre es muy antipático. El Padre es antipático, pero Jesús es diferente que el Padre y Él es muy amable. Me encanta Jesús porque es amable, pero el Padre es antipático. Hay muchos que han dicho eso. Eso es una herejía. Eso es una herejía porque lo que dijo Santi en la lectura de esta mañana es Jesús mismo que regresa en la segunda venida con la espada de juicio.
Es una herejía porque estamos diciendo que dentro de la Trinidad hay un conflicto, que el Padre y el Hijo no están en la misma página. Eso es falso. Porque mira, era la idea del Padre rescatarnos y mandar un Salvador. Entonces, si estamos tentados en decir, o en pensar que, ¿sabes qué? El Padre es enojado. Era el plan del Padre mandar Jesús. Colosenses 1, 19 a 20, porque agradó al Padre que en Él, Jesús, habitará toda la plenitud y por medio de Él, Jesús, reconciliar todas las cosas consigo, porque agradó al Padre hacerlo. Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios, el Padre, al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda. En su muerte Jesús, el Cordero perfecto sin mancha, que nunca había hecho nada malo en su vida, que ni había cometido un pecado, se convierte literalmente en la maldición para nosotros. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y realmente yo quiero que pensemos mucho en este momento. Hablamos mucho de la cruz, pero yo creo que a veces no entendemos, pues nunca vamos a entender completamente qué sucedió en la cruz, porque es tan profundo. Pero cuando consideramos qué significa que Jesús hizo, o él estaba hecho maldición para nosotros, es realmente increíble considerar. Jesús, Dios mismo, Dios hombre, quien para toda la eternidad había tenido intimidad, comunión perfecta con el Padre, comunión perfecta con toda la Trinidad, que había obedecido perfectamente la voluntad de su Padre en su encarnación. Él recibió la ira contra Él por nuestros pecados. La única cosa que había experimentado en toda la eternidad era lo que dice Mateo 3:17 y Mateo 17:5. Este es mi Hijo amado en quien me ha complacido. Este es mi Hijo amado. El Padre ama a su Hijo y el Hijo ama a su Padre y tienen comunión perfecta para siempre. Desde toda la eternidad, Jesús solo había conocido el rostro del Padre resplandeciendo en él. Pura bendición para toda la eternidad. Él estaba perpetuamente en la bendición del Padre, disfrutando comunión perfecta. No podemos entender exactamente cómo, pero así es. Pero en la cruz, Jesús experimentaba algo tan inimaginable, tan horrible, que solo Dios mismo podía haber soportado. ¿Por qué Dios tenía que ser hombre? Porque si no fuera hombre, no puede ser nuestro sustituto. ¿Por qué Dios, Jesús mismo, tiene que ser Dios? Porque si no es Dios, Él no puede soportar la condenación y la ira de la cruz y sobrevivir. Él tiene que ser Dios, no puede ser, no es una cosa que, pues no, algo menor. Si no es Dios, la cruz no significa nada, es otro hombre que murió. Pero solo Dios puede soportar la ira de Dios. ¿Y sabes qué? Lo más increíble es que Jesús sabía que iba a ocurrir. Él se hizo hombre para ese propósito. Pero eso no significa que no
le causara angustia. La noche antes de su crucifixión en Getsemaní, Jesús dice, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase su voluntad. Y la copa a la que se refería era la ilustración común en el Antiguo Testamento de la ira y juicio del Señor. Está representado como una copa de ira que va a estar derramado en ellos que rechazan el Señor. Y esta copa simbolizaba el sufrimiento que Jesús soportaría. La copa de la furia de Dios contra todos los pecados de todos los pecadores que iban a creer en Él. Que creyeran en Él. Pero ¿sabes qué? Yo no creo que Jesús tuviera miedo de los clavos, ni de los azotes, ni la cruz. Yo creo que la cosa física para Él, eso no fue lo que dio miedo. Tenía miedo de la ira del Señor. Tenía miedo, Él tuvo miedo de la fractura en su relación con el Padre. Porque Él en una manera distinta sabe más que todos esa bendición. Nosotros a veces tenemos como sabores de eso. Pero nunca hemos experimentado y nunca vamos a experimentar hasta el cielo la plenitud de esa bendición. Jesús mismo vivió esa cada instante de su vida. Y pensar en tener esa relación, esa comunión fracturada, lo puso su corazón con pura angustia. Pero ¿sabes qué? Él lo hizo voluntariamente, a pesar de la angustia, diciendo, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Y en la cruz vemos el peso de la realidad de la maldición y la ira del Señor. Cuando Jesús está en la cruz, Él toma sobre sí todo el pecado y toda la maldición y toda la ira de cada creyente cristiano de verdad, pasado, presente y futuro. Es decir, en ese momento, cuando el Padre ve a Jesús, quien tiene sobre sí todos los pecados del mundo, el Padre ve la masa de pecado más grotesca y obscena en la historia del universo. Porque no es solamente el pecado de una persona, es el pecado de millones y billones de personas concentrado en un punto. Y en su santidad, el Padre le repugna lo que ve. Es como dice, qué asco es Él. Pero el problema es que Él es su propio Hijo. Le repugna lo grotesco de Jesús hizo pecado por nosotros. Y lo más fuerte que espero que se sientan es si por la primera vez en la historia del universo se aparta su rostro. Se aparta su rostro de su Hijo amado. Él apaga la luz de su gloria en ese momento. Y Él da completamente la espalda y rechaza completamente su Hijo Cristo Jesús. La bendición de su favor se ha ido. La comunión se ha ido. La creación en ese momento demuestra físicamente lo que está sucediendo espiritualmente y apaga el sol. Es decir, la maldición fue tan grave que el sol mismo es una reflexión de que está sucediendo nada bueno para Cristo Jesús en ese momento.
Y Jesús clama en angustia del infierno literal que está experimentando en ese momento. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Por la primera vez en la historia del universo estaba completamente rechazado y abandonado de su Padre amado. Y la verdad, en ese momento yo no creo que Jesús ni siquiera sintió los clavos, ni la corona de espinas. Él estaba tan abrumado de la oscuridad, de la ausencia del Señor, su Padre. Él estaba en ese momento en la realidad del infierno, pero no el infierno de una persona, pero de billones al mismo tiempo, una dosis concentrado en él. Toda la gracia del Padre se había ido. La presencia de Dios se había ido. Y todo fue por culpa de nuestros pecados. No suyos. El punto y propósito de la cruz es que si Jesús iba a cargar nuestros pecados, Él tenía que experimentar la plenitud de la maldición para nosotros. Él tuvo que experimentar el abandono total y completo por parte del Padre. Y después Jesús grita, consumado es. Y inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Estaba hecho. La ira había terminado. Él había sobrevivido el infierno que merecemos y que hemos ganado. La maldición había terminado. Y la bendición había regresado. Y la comunión con el Padre era de nuevo restaurado. Y Él estaba en paz y comunión perfecta de nuevo con su Padre. Y ahora, porque no hay más ira en la copa para ellos que creen en Él, nosotros tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Y podemos presentarnos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Me encanta Judas 24, porque dice a Él que puede permitirnos estar antes del Señor con alegría. Eso es tan inmerecido. Nunca debo estar delante de este Dios santo con alegría. Debo tener temor hasta el punto infinito. Pero a través de Cristo Jesús yo puedo decir, ¿sabes qué? Yo no temo el Padre. Yo no temo mi Padre Dios, porque la copa de ira ya ha estado tomado. Y no hay ni una gota para ellos que creen en Él. Entonces, en conclusión, Hebreos 4, 1-3. Por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañado por la fe en los que la oyeron, porque los que hemos creído entramos en ese reposo, tal como Él ha dicho, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Hay dos categorías de ustedes aquí hoy. Ellos
que están liberados de la ira del Señor por medio del Evangelio, la obra de Cristo Jesús. Y que hay otros de ustedes, de pronto muchos de ustedes, que nunca entrarán el reposo del Señor. Porque están viviendo como si tú fuera suficiente entrar en tus propios méritos. Y eso no va a pasar. Aquí estoy proclamando el Evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias a ustedes. Y si ustedes rechazan este mensaje, no hay reposo para ti. Hay una futura de ira, de juicio, de condenación, no por años, no por mil millón años, para siempre, la eternidad. Lo que estaba hablando con los exploradores esta mañana es que Dios literalmente, para ellos que rechacen este mensaje, va a darles un cuerpo nuevo, especial, diseñado para endurecer una eternidad en el infierno. Porque tu cuerpo en sí, ahora mismo, no podría endurecer una eternidad en el infierno. Pero ¿sabes qué? Dios va a darles un cuerpo especial que sí puede. Eso no es buena noticia. Eso debe asustarles si están siguiendo, viviendo como el rey de tu propia vida. Solamente a través de la obra de Cristo en la cruz podemos escapar la ira venidera. Arrepiéntense y creen en su obra en tu lugar. Y para ustedes que ya han hecho esto, pues vamos a celebrar 11 personas de esta tarde que sí han hecho, han dado cuenta su necesidad para un Salvador, para escapar la ira de un Dios santo, y van a proclamar en sus testimonios lindos, he leído todos, me anima tanto. Mi oración es que hoy este mensaje no es algo que te causa sentirse condenado, pero un buen recordatorio de que Cristo ha cumplido en la cruz. Que puedo estar lleno de más amor, porque ahora espero que entiendan mejor lo que Cristo hizo en la cruz. No era solamente, pues yo no soy tan malo, voy a morir para ti. No, nosotros somos pésimos y Él murió por nosotros. Y canceló todo. Y quiero que ustedes creyentes recuerden y mediten en nuestro gran Salvador, en nuestro Dios santo que requiere esa salvación. Salvación es de Dios. Salvación es a través de Dios, por Dios, y salvación es a Dios. Toda la gloria sea a su nombre. En el nombre de Cristo Jesús, oremos. Jesús, gracias por lo que has hecho para nosotros. La verdad es tan fácil escuchar el mismo mensaje tantas veces y olvidar realmente el significado de esos eventos en la cruz. No queremos olvidar, queremos meditar y agradecerte constantemente por tu obra en nuestro lugar. Que tú has pagado nuestra deuda, has pagado nuestro rescate. Nos ha convertido de enemigos a amigos amados. Has sufrido la pena que hemos ganado con nuestros delitos y pecados. Pero Dios, para ellos aquí
que están todavía bajo de tu ira, bajo de la maldición. Como Daniel oraba en el exilio cuando estaban completamente rechazados del Señor. Él dijo, resplandezca la gloria de tu rostro sobre ellos. Cambia sus corazones duros. Transfórmales, confróntales en sus pecados. Dales un temor de tu ira. Dales un temor de Dios que resulta en un camino hacia la cruz. Ayúdales a entender por la primera vez tal vez las implicaciones de sus pecados, las implicaciones de la cruz, y que sean salvos. Hoy es el día de salvación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.